pasado rápido el año, Luis? Demasiado. Demasiado. Se nos va yendo la vida. Totalmente. Yo digo, yo el otro día decía, yo no, como mitad de año quiero hacer algo, ya estamos a mitad de año. Sí, Pues ya estamos a mitad de año. ya de hecho estamos en el segundo semestre. Imagínate. Qué terrible. Tantas cosas pendientes. Se nos va otro año. Que ayer Ni una conversaba papa con mi pelada. mamá y le decía, mamá, voy a cumplir 25. Mi papá me miró así, me dijo, ya no tienes por dónde arrancar. Eres un adulto. Sí, bueno, llega una edad en que uno ya como que no... ya. Ni me diga a mí. No hay otra. Pero usted ya hace rato pasó por esa sensación de que ya no era adulto. Po. Ni hace tanto rato tampoco. Como que ayer nomás parecía que tenía... 8 años. 8 Sí. años. Oye, qué increíble, como que... Como pasa el En tiempo. los po. 80, po. En los 80 todo esto, bueno. No llega a los 25 y se Sí, pues eso, ya como que caen adulto estos ya pasó bellinos eso, como que ya. las profundidades del... De la adultez. Ya no me queda Exacto. otra. Pero bueno, Totalmente. Pero no, pero eso no quiere decir que es algo malo. Todas las No, edades al tienen su contrario. gracia y hay que aprovecharlas. Sí, son solo números. Son solo números. Es verdad. Sí. No hay No, por qué que amargarse. mientras más mejor, pues, ¿no? dicen que la mejor edad es la que estás viviendo hoy. Exacto, Eso, lo mismo qué digo. lindo. Sí, Me yo gustó. digo lo mismo, sí, opino así. Hoy día vamos a hablar, nos pusimos deportivos. Sí, justamente coincidiendo con todo lo que está pasando, el Mundial también, ¿por qué no hablar de nuestro gran estadio? Stadium. Claro, nuestro gran stadium, que está en Collado. Una vez hablamos de Collado y hablamos un poco del estadio, pero fue bastante general nomás, porque como que enfocamos la vista más bien en el sector de Collado. Hablamos Claro. de Collado, claro. Además era como una quinta normal, me acuerdo. Claro, sí, la Escuela de Agricultura, que estaban hasta la UBB y otras cosas. Los regimientos también hablamos. Regimientos, claro, el antiguo manicomio. Pero ahora vamos a hablar en particular del estadio y un ratito más del arquitecto que proyectó ese estadio, que también fue un atleta muy importante. Sí. Así que, bueno, el estadio, Concepción necesitaba un estadio, o sea, tampoco una historia tan antigua. Pero no tenía estadio antes de este estadio. Había un estadio que era bastante precario, Ya. como un estadio con tablones de madera, las graderías, Claro. bastante precario. Y Concepción Un siempre... estadio Copeva. Exacto. Concepción tuvo una historia bien ligada al fútbol, sí, de la mano de algunos equipos locales, de los cuales más importante es Fernández Vial, por ejemplo, que de 1903 existe, o sea, estamos hablando de más de 100 años de... mucho Y más de- Naval en Talcahuano. y Naval en Talcahuano, justamente. Entonces tenemos una historia bastante cercana con el fútbol, una historia bastante cercana con equipamiento deportivo. Lamentablemente Concepción en su historia no tuvo tampoco grandes estadios, grandes gimnasios, grandes lugares para poder realizar deporte y todos quedaron más bien en sueños, Claro. como una utopía de tener un estadio, pero lamentablemente nunca se concretó. Como la U. Qué triste. Y en el año 2014. El año 2014. Claro, y al final de la década de los 50 sale el proyecto del estadio, junto a varios estadios a nivel nacional, y que justamente tampoco se logró construir por falta de dinero, por falta de directrices, y al final se demoró tanto la construcción que el año 62 recién se inaugura el estadio en septiembre del 62. El estadio ni siquiera estuvo listo para el Mundial. La idea era que estuviera listo. La idea era Es que como el estuviera tema- listo. Es como que se repite la historia. La Es lo historia se mismo como repite, con la Copa sí. América. Sí. Bueno, ahí estamos viendo una vista que encontré en internet de la maqueta del estadio del año 59 y salen todas las fotos que se ven. ¿Dónde lo encontraste? Yo Salió publicado en Radio Futuro. Hace como 3 años me tocó hacer un trabajo para la universidad acerca del estadio. ¿Sí? Y había súper poca información. Hay muy poca información. Pero, ¿esta foto era la real? Es la maqueta, sí. Claro, de hecho, porque- la maqueta porque la sección Sí, final, ahí esa nunca existió después. originalmente se planteó como una U, la parte de las graderías, pero al final se construyeron solamente graderías laterales, dejando un vacío en el centro. Ya. Claro. Un vacío justamente enfrente del otro vacío está el marcador. Y la gente que se ve alrededor es de Deportes Concepción, otro gran equipo que también tiene bastante historia. El proyecto fue encargado al arquitecto Mario Recordón, quien ya tenía bastante prestigio realizando edificios deportivos como gimnasios, estadios. Aparte, él tuvo una relación muy directa con el deporte, él era Era atleta. atleta, claro. Y bueno, y la alcaldesa que estaba en Concepción en ese entonces era Roa de Pablo. Roa estuvo 2 periodos en Concepción y gracias a ella se hicieron muchos progresos en materia urbana. Gracias a ella justamente se impulsa la construcción del estadio, que era ya el sueño de todos los penquistas, y también se impulsa la remodelación del Parque Ecuador y también del plan regulador del 60, que coincide con el terremoto. Bueno, ahí tenemos las elevaciones del estadio. La elevación es el dibujo en arquitectura que uno ve en la fachada, o sea, lo ve en plano, se puede decir. Ahí se alcanza a ver el marcador, que es un marcador bastante bonito. A mí en lo personal me gustaba mucho ese marcador, Sí, lo era encontraba romántico, bastante moderno, muy simple. Aparte que la estructura misma, Sí. muy pesada, por cierto, porque era como de concreto. Claro, pero su soporte era bastante liviano, eran Claro. solamente esas patitas diagonales que tú ves ahí. Y el estadio se concibe así. Mario Recordón tenía una línea bastante simple de trabajo y todos sus estadios, como el de Antofagasta, que es Son muy iguales, similar, po. son iguales, sí, el mismo proyecto. Y después realizó otros proyectos también en Valdivia, como el gimnasio techado de Valdivia,
y lo que hoy en día es el Movistar Arena, que era originalmente el gimnasio cubierto de Santiago. Todos esos proyectos uno nota en la línea bastante limpia, bastante moderna, en la cual prioriza las graderías y la estructura por sobre grandes y pesadas estructuras de estadio, como por ejemplo otros estadios históricos como el Wembley, por ejemplo, Claro. que eran bastante... Son como coliseos. como El coliseos. mismo Maracaná. pues, El mismo porque- Maracaná, justamente. Pero Maracaná tiene un cierto encanto, sí, que el Maracaná original antes de las modificaciones. Un edificio bastante moderno. Ahí vemos el corte, que es como una sección, es como si pasáramos un cuchillo por el estadio y se aprecia Por también las la gradas. estructura. La estructura que sale a la vista, una estructura bastante liviana, que justamente llama la atención como el esqueleto sale a la luz dentro del estadio. Sí, Claro. eso, porque se ve todo. Se ve Es todo, como justamente. flaquito, digamos. Y se aprovecha la misma estructura para poder establecer los accesos y los niveles más bien inferiores, las gradas superiores. Y de esa forma se va armando este estadio como si fuesen simplemente unas placas que van traslapadas una sobre la otra. Qué interesante. Sí. Uno como que no se pone como a desmenuzar estos detalles. No, claro, y de hecho los estadios son bien particulares. Uno piensa que el estadio es bastante, de repente, simple de proyectar. No, es bastante complejo porque tienes que pensar en el ángulo de visión para la gente, en las alturas. Ahí tenemos una vista de cuando recién estaba inaugurado el estadio. Se lo publica en la revista AUCA. Eso es muy, muy típico de nuestro estadio, ¿eh? Las entradas, Las entradas, que sí. son como a la vista, digamos, al aire libre, las escaleras. Exacto, sí, con la No es como escalera. que uno entre a un edificio y de ahí, como en por ejemplo, los estadios en Europa en general, como que uno entra a un edificio, que es el estadio, que es por la estructura, y por dentro uno tiene pasillos, Claro. están los baños, venden Claro. cosas. Aquí no, uno sube por la escalera y ya Bueno, está dentro. El Estadio Nacional tiene esa particularidad. De hecho, el Estadio Nacional originalmente fue proyectado con restaurante, con salón de té, con un montón de otras... Ahora son puros kioscos, pero está todavía. Está todavía claro. Eso tiene que ver, yo creo, mucho con la vida que dan los clubes deportivos. O sea, Sí. si tú, por ejemplo, yo no los conozco, pero he visto en internet, no sé, el Nou Camp, el Santiago Bernabéu, son Claro. verdaderas... Tienen museos son dentro. verdaderos mall. Claro. Un mall, por donde además de jugar fútbol pasa un montón de cosas. Bueno, acá estrictamente es lo deportivo, ¿no? Es lo No hay deportivo. locales comerciales ni nada. No, y tengo entendido que originalmente igual se soñó que todo ese sector fuese dedicado al deporte, o sea, conectar con el estadio atlético que estaba unos metros más allá, pero al final hubo ciertas transformaciones en el sector y empezaron a Nuestra aparecer ciudad departamentos. olímpica, ¿no? Se habló mucho de un CAR, de un centro de alto rendimiento, hace un par de años. Claro, sería bastante bonito sí, ver un sector dedicado al deporte en Concepción. Que el deporte usualmente no es considerado, uno siempre habla de la ciudad como algo residencial o cultural, el espacio público, qué sé yo, pero lo deportivo también tiene que estar bastante fuerte, así como en Santiago el Estadio Nacional se rodeó de todo un equipamiento bastante Exacto. grande, de pequeños gimnasios, de pequeña... Incluso, ¿por Está qué la no piscina soñar? olímpica. La piscina también, claro. Bueno, este estadio, recordemos, uno de los pocos que además es olímpico, tiene pista de recortán. No Sí. todos los estadios, por ejemplo, el mismo Monumental, por dar un ejemplo, no tiene pista de recortán. Claro, es bastante particular eso y por ejemplo el Estadio Nacional originalmente tenía un velódromo. El velódromo se demolió el año 60, en la década de los 60 justamente para el Mundial del 62 y poder hacer más espacio en cuanto a gradería. Y Ni siquiera se pudo jugar mundial aquí. Qué No, aquí en Concepción lamentablemente el Mundial no llegó. Sí se jugó la Copa América, sí, el 91, y ha sido sede de otro evento deportivo y también de conciertos. Sí, Sí, algunos claro. Que lo memorables está- como Cyndi Lauper. Cindy Lauper en el 89 justamente. Y bueno, ese es el dual uso de los estadios. Usualmente uno piensa el estadio solo para deporte, pero los estadios también sirven para Muy congregar complicado eso, eventos. porque muchas veces los equipos locales que tenían que jugar después en el estadio hablaban respecto al estado en el cual quedaba, Sí. no sé, después del concierto de Arjona, Chayanne, me acuerdo que vino, y que quedaba la escoba verdaderamente, porque el césped cuesta mucho volver a mantener. Cuesta mucho y justamente por eso empiezan a aparecer estas placas plásticas que ponen sobre el pasto, que al final igual ocasionan daño porque Queman de todas formas igual queman el el pasto. O Entonces, sea, hay que imagínate, estar- miles de personas parados arriba del Claro. pasto, o sea. Claro. Pero el tema es que igual yo creo que eso habla también de una falta en nuestro país de recintos especiales para ese tipo de cosas. No sé, Más en teatros. Santiago lo que hay es el teatro quizás y el Movistar Arena. Y el Movistar Arena, hay que decirlo, se escucha horrible. Para los que somos buenos para la música sabemos que tiene mala acústica. Claro. Entonces, ahí es donde nos estamos cayendo. Claro. Bueno, el Movistar tiene ese problema justamente porque los estadios tampoco fueron propuestos para... O sea, de hecho, el Movistar Arena es como un recinto que se supone que es deportivo. que es Claro. deportivo, originalmente, originalmente, que tuvo O sea, bastantes alberga polémicas. estas actividades por casualidad. porque no hay otro lugar donde No hay otro ponerla. No hay otro lugar justamente. En otros países han reformulado, por ejemplo en Noruega, para hacer conciertos utilizaron una parte de un puerto que estaba abandonado, decidieron hacer una explanada y ahí hacen conciertos al lado del mar, una cosa bastante Algún Bueno, buena. quizás como el, Tenemos algo como el teatro del lago en Yanquiwe. Claro, Como el sí. Opera House algún día. El Opera El Opera House. House. Pero no Algún creo que día. hagan conciertos de rock en el Opera House. Ese es el No, de tema. rock no, pues. o sea, hacen grandes óperas. Claro. pues. Sí.
Bueno, aquí estuvo Pavarotti en el estadio. Bueno, en todo caso, en todo el mundo hacen eso. Si el Madison Sí. Square Garden en Nueva York hacen tremendos conciertos y es una cancha de básquetbol. Claro, o el mismo Wembley, o el San Siro en Es Italia, así. o el Olímpico en Así Barcelona funcionamos también. Así es, humano. pues. Claro, No, me sí. parece bien, pues imagínate, ¿dónde más vaya a meter 70.000 personas para ir a ver a YouTube, ponte tú? Claro. En un estadio nomás, pues. Claro, justamente. Y bueno, a nivel mundial hay estadios espectaculares que evidentemente dejan pequeño a nuestro... O sea, no es un bebecito, es como Exacto, sí. Y también Mario Recordón, el arquitecto, se inserta dentro de esta línea de la arquitectura deportiva con gimnasios techados. Los gimnasios techados también fueron algo bastante nuevo aquí en Chile. Ah, sí. Claro, parten en la década de los 50 y 60 con mayor producción a través de diversos arquitectos de Arica Punta Arenas. Aquí el primer experimento que se hizo de edificio techado fue la piscina de la Universidad de Chile, que la proyectó Kulczewski en la década del 30, un edificio bastante art déco, pero que hoy en día está bastante abandonado. A la variedad. Acá Sí, en la región que nos queda la Tortuga, la Tortuga, de la cual vamos a hablar pronto, el y la miércoles Tortuguita quizá. también al lado del estadio. Claro, sí, el gimnasio regional. Bueno, el gimnasio también quedó chico, pero forma también parte de este conjunto deportivo ahí en el regimiento que es bastante interesante. Y por eso también urge que termine luego el estadio, porque no podemos estar sin estadio. Sí, yo Exacto. creo que sería una gran inversión para la ciudad, que se uniera todo ese sector. En Collado Tuviéramos ¿cierto? una Como ciudad la parte deportiva. Sí. Claro, claro, y que también sea pluralista con respecto a Es los viable, deportes. es viable de hacer. No, yo creo que es viable de hacer y yo creo que si el Ministerio de Deportes tuviese la iniciativa de poder propulsar justamente este tipo de edificios, de infraestructura deportiva en la cual puedan, no sé, coincidir todos los deportes justamente, no necesariamente el fútbol y el atletismo, que es lo que más se construye, podemos tener una excelente calidad respecto al deporte y la mayor participación que vamos a tener en el campeonato. Esperemos que sí. Y Esperemos cosas que por el así sea. estilo. Esa Vamos foto con es otra fotito. preciosa, sí. También del periodo como inaugural del estadio. Nuevamente vemos el tema de las sombras, de la estructura, cómo se va jugando con eso. Oye, ahora que lo veo bajo tu mirada, Mm. realmente lo encuentro bonito. No, el estadio era bastante bonito. O sea, Viéndolo, estaba descuidado el último tiempo, Claro. pero era claro, bonito. claro, pero de por sí la arquitectura emana esa imagen moderna, esa imagen bonita que tiene. Estas fotos son del 2006, las saqué hace un tiempo por un trabajo que tuve que hacer para la U y que al final quedaron, yo nunca pensé que lo iban a demoler, por ejemplo, la parte del marcador y esa. Claro, quedaron como históricas. Quedaron como históricas justamente, quedaron como un vestigio de lo que era antiguamente nuestro querido estadio. Les cuento una anécdota. ¿Sí? Yo cuando era chico, en mi época muy full deportiva, subía a hacer escaleras. Ajá. Subía, Ah, bajaba, ya. subía, bajaba, subía. Y yo chico, po. Y un día Se iba encontró con subiendo y Desmond llegando de a la era por Billy. Iba subiendo, bajando, y de repente llego a la parte donde estaban como las casetas ¿De prensa? de prensa Ya. y había una pareja así, amándose. Oh, Lo viste ahí. En el y yo como que subí y vi así una cosa, subía, baja, unos cachetotes y claro, en la parte Encontraste de... con la sorpresita. bueno, es de que las también el casetas. estadio no tenía tampoco, en algún momento no tenía tanta seguridad. No, tanto- pero si por eso, eso era quería bastante decir, abierto. cualquiera entraba. Cualquiera entraba. Bueno, hay que recordar también que el estadio fue parte de un periodo bastante oscuro en nuestra historia cuando fue utilizado como centro de detención. Que de hecho hay una placa bastante bonita que recuerda ese momento. Grandes personajes pasaron por ahí. Creo que fue un tiempo bastante corto, pero igual marcó bastante la historia del estadio. Hubo Sí. gente que estuvo detenida y Claro, y que lamentablemente pasó de algo tan positivo, el pasó algo deporte. tan... Pero al menos pasó eso y después se restituyó como evento, como lugar para encuentros deportivos, Claro. ya sea local y justamente nacional. Oye, ¿has visto tú, Luis? Bueno, estamos viendo el estado, ¿ah? Las graderías bien a maltraer. Sí, estas fotos son del 2006 y ya se veía totalmente el descuido de las graderías. Y también va mucho la materialidad, por eso hoy en día los La estadios madera no nuevos, sirve. claro, nos sirve. Y también ese espíritu que existe destructivo también de repente, de poder destruir todo, destruir graderías, romper Ahí cosas. estaban. Porque sabes qué, Ahí están las en casetas de principio, Ahí estaba el motel. ahí está, Terror. justo al lado, el motel es terror. Lo que pasa es que concuerdo yo con Luis, en principio, no sé si en principio, pero por lo menos yo me acuerdo cuando conocí por primera vez el estadio, no tenía tablones de madera, sino que eran una suerte como de zinc, no sé, eran como unas Ahí cosas están como- los asientos originales Claro, que proyectó y- Mario Recordón con el otro arquitecto Y los quebraron, po. Entonces después Sí. ponían tablones nomás como solución parche. po. como solución parche, claro. Es que era lo más básico, Y lo ahí más quedaron barato los talones para siempre, y pues, quedaron para para siempre, claro. Hoy en día los estadios se proyectan con otro tipo de butaca, otro tipo de graderías mucho más Y está más de moda cómodas también el tema que se techan un poquito, o sea, Sí. o por lo menos tienen techado toda la parte de las graderías para que la gente pueda ir
tranquilamente cuando O sea, está lloviendo y que no se eche tanto a perder la materialidad de las butacas. Exacto, siendo más sí. práctico, o sea, tablones. En Concepción llueve mucho, la madera se hincha con los tablones. O Sí. sea, Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa también se da mucho lo de techar los estadios. Hay estadios con Porque nieva, complejos, sí. po. Claro. Ahí llueve mucho también en algunas partes, o si no el viento. Cualquier cosa que pueda también molestar a los jugadores o al mismo público. Ese es Don Mario. Ese es don Mario Recordón, sí. Gran atleta nacional. Él nace en 1922 y fallece en el 94, osornino. Fue un arquitecto bastante importante también, no solo por la arquitectura deportiva, sino también porque realizó cine, edificios residenciales, un sinnúmero de otras obras. Él fue seleccionado también nacional. Él fue a los Juegos Olímpicos de Londres 48 y lamentablemente tuvo que retirarse porque le dio tifus. Y sí, eso Y por eso implicó... se dedicó a la arquitectura. Es que fue paralelo. Ya. Él entró a estudiar arquitectura y ya en el 42 Era- estaba... Era olímpico, mira. Sí. De hecho, en el año 45, que de esa foto es bastante bonita, Mira, la revista Estadio, se ve el arquitecto Mario Recordón ahí ¿Esto cuándo fue? Estaba claro. bien, ¿ah? Estaba Sí, en los bien Juegos Mario Panamericanos. Recordón. Podrían ponerlo en el ranking. yo sabía que para allá iba la cosa. Una belleza clásica. De hecho, llamó bastante la atención porque era el único rubio dentro de todo el equipo chileno. Entonces, en ese sentido, llamó la atención afuera cuando fueron los Juegos Panamericanos del 45, que es justamente uno de los, junto con los Juegos Olímpicos, los dos grandes eventos deportivos en los cuales participó justamente Mario Recordón. Mira qué increíble. Sí. Oye, ¿has visto la maqueta o el proyecto del Estadio Nuevo? He visto los renders, las modelaciones 3D ¿Quién lo del... está haciendo? ¿Es un- No tengo un grupo de idea, no arquitectos? sé quiénes son los arquitectos, pero es un estadio bastante contemporáneo, o sea, que es bastante complejo. Evidentemente se va a agrandar la cantidad de Tiene graderías. una suerte. También o sea, tiene techito ahora, Sí, parece. va a tener... Por lo que yo he visto, por lo menos en ese letrero, ¿cierto?, que está fuera del estadio, tiene una suerte de arquitectura pensada como en las tulipas. Esto porque se va a techar, Arquitectura, sí. pero tiene como, no sé, Bueno, sí, textil y tensada, que es como justamente tensar telas, que son Pero telas así especiales. así se hacen los estadios allá en Europa, Sí, qué sé yo, así sí. son el techo. Y no, Sí. me parece que está bien. No, claro, y no contar tiene que ser estructura que liviana. la idea es que sean estructuras livianas justamente porque si vamos a empezar a pensar en un Temblor, techo... Se cae esa cuestión. No, aparte de nuestro país, como es No está sísmico. pensado Sí, para po. eso. No, en todo caso, nosotros le hemos dado como caja al tema del estadio por lo mal que se ha llevado el proyecto, pero hay un grupo de arquitectos o un arquitecto que presentó este proyecto y que ganó, y nos encantaría poder conversar con él en términos súper positivos, Claro. porque es una obra súper importante para nosotros y, pucha, ojalá en 50 años los nietos de Luis D'Armendrael vinieran a hablar acerca del nuevo creador del Nuestro estadio. abuelo vino al matinal y comentó. Oh, Claro, wow. imagínate, sería súper bonito poder hablar acerca de que el Estadio de Concepción, ahora que lo van a remodelar, va a ser una gran obra y una obra muy bonita. Sí, sí, bueno, y también de que se termine luego, ojalá que se termine pues. luego. Y lo que pasó con el estadio de Concepción también pasó en Antofagasta. También de Recordón, el estadio se transformó, quedó bastante bonito el de Antofagasta, quedó Ayer, bastante colorido, se utilizó el tema de los colores, ¿Son muy de los sencillo. bicentenarios? Sí, Perfecto. Ojalá, Buen proyecto. ojalá. ojalá quede bonito nuestro estadio. Yo creo que sí. El sorteo. Sí, Está demorado, pero que sí. claro. Que le vaya muy bien, Luis. No, ustedes igual. Y también recordar Las direcciones, páginas, sí. obviamente. Historia Arquitectónica Concepción en Facebook y concehistórico.blogspot.com. Para que revisen ahí, como en Facebook hay ya 110 fotos más o menos. Y Mira. agradezco a las 3.000 personas que le han puesto me gusta a la página. Eso, Muy bien. Sí, 3.068 creo que van ya. Muy Así bien. que Eso, muy- eso habla muy bien de los penquistas que están ahí buscando Sí, historia. que se interesen también por los arquitectos. Por ejemplo, yo creo que mucha gente no sabe que el arquitecto del estadio fue un atleta que ganó medalla afuera y que fue bastante importante para la historia del deporte Qué nacional. linda es la historia. Me gusta. Sí, Que le vaya muy bonito. usted igual. Buen Nos día, Luis. ¿Cuánto ganamos hoy día? ¿Sabes que no sabría decir, pero yo creo que va a ser algo irregular. Quizás gane, pero por una cifra así como 3-1, 2-1 quizás. 2-1. Vamos a ver, 2-1, vamos a ver. no sé, por ahí. Gracias, Luis. Nos vemos. Nos vemos.